La cámara flotaba como un centinela, silencioso, proyectando una luz fría sobre la forma desarmada del general Quetzal. Sus 7 ojos carmesí brillaban bajo la cresta de hueso pulido detrás de él. Filas de señores de la guerra alienígenas se erigían en una formación ornamentada, con los cuerpos blindados inmóviles. Aquello era un teatro, no una güera. Kathleen levantó una mano con Garrison. Habló con voz burlona. Que se sepa, en todos los rincones de la galaxia, a la Tierra, en su desesperación, ha enviado a un soldado, uno solo, para reclamar Borax 9 en patético. La sala estalló en una risa cruel. Uno de sus consejeros añadió: quizá sea un explorador o un niño con un arma. Thor se rió entre dientes, con una risa grave y profunda. No, esto no es una estrategia. Es una rendición disfrazada. Tater, no saben que no tienen ni idea de lo que se les viene encima. Muy por encima de la atmósfera de Borax 9, atravesando silenciosamente la órbita, se encontraba la respuesta. Sus risas han. Una cápsula de descenso de color negro mate, que se precipitaba hacia abajo como un meteoro, con forma de ataúd. En su interior, atado con fuerza en su estrecho interior, el capitán Elias Ren miró a través de su HUD. No se oía ningún sonido, ningún latido en sus oídos, solo la cuenta atrás entrada completa. Contacto con la superficie en 34 segundos. Sus dedos se flexionaron dentro de los guantes blindados. Los potenciadores musculares de Nanopower zumban suavemente al responder a sus nervios. La Tierra Confederación no había enviado un escuadrón, no drones, no una flota. Lo habían enviado a él. No a un hombre, ya no. Él se había ofrecido voluntario, no. Había suplicado la transformación tras la masacre de Borax 9. El último mensaje de su esposa aún vivía en un archivo, sellado en su núcleo neural. Nunca lo había reproducido. Aún no 15 segundos cerró los ojos. Inspiró, expiró, y entonces la cápsula se estrelló contra la corteza de Borax 9, atravesando capas de sedimentos y raíces retorcidas antes de clavarse profundamente en la selva, cerca del puesto avanzado alienígena. Tornillos explosivos abrieron la escotilla, y él entró en un mundo cubierto de cenizas y podredumbre. Los árboles ardían en la distancia, y el aire brillaba con estelas de vapor tóxico procedentes de las naves patrulla que pasaban. Sus botas se hundieron ligeramente en el suelo blando y quemado. Un chirrido mecánico susurró a través de su auricular. Aquaireven entonó: aterrizaje confirmado, murmuró Elias sin responder. Su misión era oscura, sin conexión, sin rescate. Semu, rápidamente agachándose al acercarse a un acantilado destrozado que daba al complejo alienígena. Él y CD se había convertido Locke. Una vez fue una colonia pacífica en una colmena biomecánica, con tentáculos de cableado plateado enroscados entre las torres. La ciudadela principal pulsaba con venas verdes de energía. El objetivo de alto valor. El general Catholic, susurró el Ehud. Ubicación en torre de mando central. Perímetro de defensa extremo. Amplió la imagen en nidos de armas automáticas, drones, escudo, patrullas de infantería en tríos. Perfecto, dijo Elias, tocando una ranura en su muñeca. Una fina espiga se extendió con un solo golpe en su cuello. La adrenalina y el neuroestimulante sintético se precipitaron en su torrente sanguíneo. El tiempo se ralentizó, no en la realidad sino en su percepción. Escaló la pendiente con impulsos controlados sin desperdiciar un solo movimiento. Su cuchillo se activó en silencio, vibrando a 40,0 hercios. Llegó a la cima y esperó. 3 guardias alienígenas se acercaron con garras anchas y rápidas, pero no lo suficientemente rápidas. Elias movió. El primero murió sin hacer ruido, su tráquea cortada limpiamente. El segundo se giró justo a tiempo para ver la espada antes de Quill cortara el ojo por la mitad. El tercero levantó su arma y abrió las mandíbulas para gritar. Un pulso le atrapó en la garganta. Cayó, retorciéndose. Elias
No se detuvo, arrastró los cuerpos hacia la maleza, presionó una baliza contra la tierra para alterar las lecturas de los biosensores, y siguió avanzando cada paso. Hacia la aguja era un recuerdo que resurgía. Las llamas devoraban un hospital. Una voz en la calma pedía ayuda, pero nunca llegó. El dibujo de su hija, manchado de sangre, estaba doblado en su bolsillo. Aún así, alcanzó un relé de comunicación oxidado y, con un movimiento rápido de su juego de herramienta, secuestró la transmisión y conectó su UDA. La señal interna de la aguja, un discurso católico, se reproducía en una ventana brillantín bucle. La Tierra envía a un soldado. Un error de arrogancia. Lo diseccionaremos y exhibiremos sus restos. Elías sonrió. Bien. Me preocupaba que te aburrieras. Su HUD cambió infrarrojos y trazó un camino bajo la agua, un antiguo conducto de acceso al agua, que los alienígenas habían convertido en vertedero estrecho, vigilado, pero accesible. Activó su campo de sigilo, y un tenue brillo envolvió su cuerpo. No engañaría a los escáneres térmicos, pero le daría tiempo. Elías se deslizó en el conducto sin ser visto, arrastrándose entre el lodo y los cables retorcidos, hasta que el zumbido de un generador alienígena le hizo castañear los dientes. Se detuvo debajo de un gran evento. Arriba, los técnicos discutían en un dialecto chirriante sobre un fallo en el relé de potencia. Alargó la mano, lo desactivó y trepó en silencio detrás de ellos. Un golpe a cada uno, silencioso y quirúrgico. Ahora, en las entrañas de la aguja alienígena, accedió a la terminal y comenzó a copiar mapas de la infraestructura en su núcleo neural. El lugar era una fortaleza con capas de escudos redundantes, torretas de defensa automatizada, 3 perros, guardianes con IA independientes. Tendría que desactivarlos todos él solo. Pero eso era problema de mañana. Por ahora, abrió la transmisión de seguridad general y observó cómo se pavoneaba en la plataforma de mando, monologando a su gente. Y si la criatura llegaba, que viera lo que era la verdadera fuerza. Elías sacudió la cabeza y apagó el terminal. Dejó un mensaje codificado en la transmisión para cualquiera que estuviera mirando. Un único glifo humano que decía: corriendo. Se volvió hacia el hueco del ascensor que conducía al corazón de la aguja. Sus guantes de agarre se activaron con un suave zumbido y comenzó a trepar. La guerra ya había comenzado, pero el general aún no lo sabía. El hueco del ascensor crujió bajo el peso de Elías mientras ascendía con los guantes de agarre aferrados a las paredes metálicas, con precisos pulsos magnéticos, un pie tras otro. No se oía nada más que su respiración y el zumbido rítmico de la tecnología alienígena sobre él. A las plantas de mando bullían de actividad, sin saber que la muerte se acercaba. A mitad de camino, se detuvo encajado entre 2 nervios estructurales. Una patrulla pasó por la pasarela de cristal que había sobre él. 3 oficiales con armadura negra charlaban, ahí balbuceaban, en un dialecto Varnek. Reconoció el tono de frustración. La seguridad se había reforzado. Sabían que algo iba mal, pero no que ni quedan bien. Elías se impulsó hacia arriba a otro nivel y se arrastró por un conducto de ventilación. Su HUD mostraba el plano de la torre de mando, el nodo central de energía, las armas, la red de IA, todos los objetivos, todos conectados a través de este hervidero de pasillos de hueso y metal y paredes de fibra orgánica. Seidejo Kair, Enan, oscuro almacén con estantes llenos de tecnología cosechada y equipo humano roto que cubrían las paredes, algunas manchadas de sangre. Reconoció el nombre rayado en una placa de identificación doblada en Kamuro. Había servido en la unidad de su hermana. Encerró la mano alrededor de ella y la guardó en una bolsa sin decir palabra. No había tiempo para el dolor. La concentración se apoderó de él en su implante neural. Susurró: ruta del objetivo actualizada. En proximidad de la sala médica, 90 metros.
Formas de vida no autorizadas detectadas. Frunció el ceño. La ruta no estaba en el mapa original. Se movió. Al acercarse, un gemido ahogado se filtró a través de la pared. No era humano. Abrió el panel Heise. Deslizó dentro. La habitación estaba apenas iluminada, monitores rotos, fluidos psicos, usadas como mesas de operaciones, jaulas. En la esquina una de ellas se movió. Una niña de unos 8 años, con las mejillas manchadas de suciedad y el uniforme roto, agarraba con fuerza los barrotes oxidados mientras lo miraba fijamente, sin lágrimas, solo con esa mirada perdida que tienen los niños cuando el miedo ha durado demasiado. No hablaba, no se movía, solo observaba a Elías, que estaba agachado. ¿Cómo te llamas? No respondió. Comprobó la cerradura. Un simple clic mecánico abrió la jaula, manteniendo la voz baja. No estoy aquí para hacerte daño. Necesito que me escuches. De acuerdo, hay un camino de salida, un conducto de emergencia al oeste de aquí, un panel rojo, con un logotipo triangular. Síguelo. Te llevará a un conducto de escape. Aún así, ella no dijo nada, pero asintió con la cabeza. Ahí dio una baliza de baja energía a Panes Detectable, y ella la agarró como si lo fuera todo. Miró hacia la puerta. No había movimiento. Todo seguía en silencio. Cuando oigas 3 golpes en ese panel, vete. Pero no antes de entenderlo. Ella asintió de nuevo y él se marchó sin esperar, con pasos suaves y deliberados, cada movimiento calculado. La niña no lo oraba ni pedía ayuda. Solo esperaba mientras él se deslizaba de nuevo en el sistema de ventilación. Marcó la ubicación para recuperarla si quedaba algún UK por llegar. 15 minutos más tarde, estaba en lo más profundo del anillo central de la aguja. Entró en un nodo de mando, una cámara alienígena de procesamiento de datos con consolas de obsidiana que flotaban en campos magnéticos, escaneando pulsos de datos que brillaban como venas. En el aire colocó la mano en el terminal más cercano. Los nanobots biohackers de su guante invadieron el sistema. Un parpadeo y las líneas de acceso de código alienígena se desplazaron por su traducida sobre la marcha. Horarios, vigilancia, diagnósticos de la red eléctrica y, a continuación, la interfaz personal de Catholic. Elías escaneó la transmisión. El general estaba en la planta superior, flanqueado por una guardia de honor al completo. Caminaba de un lado a otro, gruñendo a un dispositivo de calma. Un humano. Y has permitido fluctuaciones de energía en 3 sectores de limpia esta infestación, o decoraré mi salón con tus miembros. Ya no se iría. Elías activó una subrutina silenciosa que cada 30 minutos el marco principal simularía pequeñas infracciones, lo suficiente para crear confusión y dividir su atención. Cargó una bomba lógica en la red de armas, y cuando se activara, sus propias torretas de defensa apuntarían a los amigos durante 60 segundos. Se escabulló 20 metros por un pasillo que conducía al núcleo de la una cámara pulsante de circuitos vivos custodiada por 2 centuriones. Elías necesitaba acceso directo y limpio. Lanzó una carga sónica cerca de un ventilador. ¿Ves? Y los centuriones se giraron para investigar. Golpeó al primero, que cayó al instante con un cuchillo en la columna vertebral. El segundo se giró, pero levantó el arma demasiado tarde. 3 disparos silenciosos en el cuello y el hombro. En Elías abrió el panel central y la IA le siseó, formando líneas de luz dura que tomaban la forma de una serpiente flotante. Intruso no autorizado. Identificate. Clavó una punta en su nodo de anclaje. Anulación iniciada. Ahora es propiedad de Elías Wren. La IAN. Esta convulsionó y luego se quedó quieta. Acceso concedido. Trazó el flujo de energía de la aguja, marcó los puntos débiles y planeó la colocación de los explosivos. Colocó uno en la válvula de fusión, otro debajo de las venas de refrigeración de la IA
y otro en la base del trono. Te mando en 3 puntos. Una oportunidad. Mientras se acercaba a la válvula de fusión, su implante de calma parpadeó. No era de la Tierra. No había señal de la frecuencia de respaldo. Frecuencian. Una voz infantil. Estoy en el panel rojo. La niña lo había encontrado. Elías miró hacia el pasillo. Sin concentrarse, golpeó una vez su muñeca y una vibración atravesó la pared. Junto a ella 3 pulsos cortos. Segundos después, Sud mostró que la baliza se movía rápidamente hacia el conducto exterior. Hacia la salida, exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración dentro del túnel de la infraestructura. Elías se agachó, en silencio, mientras un guardia de élite pasaba por debajo con la cabeza blindada girando y escaneando al alienígena, que murmuraba en su propia lengua. No es un hombre. Es algo más. San tenía razón. Elías colocó la primera carga en la columna refrigerante de la cámara de fusi, un punto de en la cámara de refrigeración. Uno menos San se adentró más. Por encima de él, la voz del general resuena de nuevo, proyectada por toda la base. Estoy harto de esto. Aún aumenten las patrullas. Cierren todas las cubiertas inferiores. Encuentren a ese insecto y enséñenle cómo tratamos a la escoria. Elías sonrió levemente bajo su casco. Me lo estaba preguntando lo mismo, Cthulhu. En la oscuridad, la alarma resonó a través de la aguja. Luces carmesí parpadearon en las paredes como un latido al borde del pánico. Elías se movió bajo ellas como una sombra, y un foco que se ve demasiado tarde desaparece demasiado pronto. Las patrullas invadieron las cubiertas inferiores y los drones zumbaban sobre sus cabezas. La IA mandó, ahora parcialmente bajo su control, les enviaba señales falsas, movimientos fantasmas y ruidos falsos que dispersaban la confusión de los sensores fantasmas. La confusión se extendió como la podredumbre en intruso, en proximidad desconocida. Un comandante ladró a través del sistema de comunicación. Todos los escuadrones converjan en el sector 5-9. Elías nunca estuvo en 5-9. Se deslizó por un pasillo lateral por encima de la sala del trono. Desde allí, tenía una vista clara de la planta de mando alienígena. Tols se erguía ladrando órdenes a sus lugartenientes, caminando en arcos lentos y deliberados. Su armadura brillaba en la penumbra, resplandeciendo con las venas de energía incrustada. Parecía un dios forjado en la crueldad. Elías susurró. Gaza colocó la segunda carga detrás de una columna de soporte. Esta haría que toda la plataforma de mandos estrellara contra el núcleo de la IA que había debajo. Armó 2 explosivos. Cuidaba. 1. Saltó al trono y se dejó caer sobre una repisa de mantenimiento. Antols gruñó. ¿Te atreves a arrastrarte por mi santuario como una rata? Lucha conmigo con tus manos, no con tus trucos. Elías sonrió y apretó su palma. ¿Estás seguro? Pensaba que era demasiado patético para eso. Los ojos del general se dispararon hacia arriba. Sus asesores se quedaron paralizados y los guardias levantaron sus armas demasiado tarde. Elías dejó caer en el pasillo, aterrizando con fuerza, las rodillas dobladas y la espada ya en movimiento. Los 2 primeros guardias cayeron antes de que los demás. Los rayos de plasma rasgaron el aire. Elías rodó y utilizó uno de los cadáveres como cobertura para atravesar una mina de pulso. La luz se intensificó y la visión se hizo añicos. Elías se abalanzó hacia adelante y con un solo tajo derribó a otro. Con un giro de muñeca, partió un rifle en 2. Una segunda mina cortocircuitó los escudos de los drones. Con un salto, Elías se deshizo del último de los guardias y aterrizó en los escalones del trono. Tols X permanecía allí, tranquilo. Los brazos extendidos por fin. El único humano dio un paso adelante y desenganchó un enorme hacha de guerra de su espalda. Mataste a muchos, causaste el caos, pero no saldrás de este lugar. Elías activó
la empuñadura de su hoja de agarre, que zumbó con un sonido grave y enfadado, y apretó el puño con fuerza. No era su intención, cargaron. El choque sacudió el vestíbulo. El general golpeó con amplios arcos brutales. Cada golpe agrietó el suelo y envió chispas por todas partes. Elías se lanzó, se agachó y cortó las articulaciones expuestas. Su velocidad era inigualable, pero el poder bruto de Kazosek lo mantenía en alerta. El alien se desmayó y luego asestó un golpe con el dorso de la mano en el pecho de Elías, que voló por la habitación con la armadura agrietada al estrellarse contra la pared. Elías tosió sangre por la boca, con las costillas fracturadas y los sistemas parpadeando con advertencias en su HUD. «Eres fuerte», se burló Kazosek, «para una especie que necesitaba que la naturaleza le explicara el fuego». Elías se limpió la boca y se puso de pie. No necesitábamos explicaciones. Lo encendimos nosotros mismos. Y luego quemamos todo lo que nos decía que no podíamos hacerlo. Am volvió a atacar. La lucha se volvió feroz. La espada se encontró con el hacha y las chispas iluminaron el aire. Daban vueltas, golpeándose y adaptándose. Thol se enfurecía cada vez más con cada golpe fallido. Elías sangraba por una herida en el costado, pero sus ojos permanecían fijos en su objetivo. «¿Por qué luchas, humano?», gritó el general. «Este mundo está perdido. Los de tu especie están dispersos. ¿Qué te queda a ti?». Elías le rodeó con voz firme. «Nombres, recuerdos, una chica a la que no pude salvar, un planeta que creías tuyo. Eso es lo que quedaba». Fingió girar a la izquierda y clavó su espada a través de la armadura bajo brazo católico. El alien rugió. Elías se liberó y rodó, mientras el hacha se estrellaba a su lado. «No puedes detener el ICDS», jadeó el católico. «¿Enquemates? ¿Nuestras flotas?». Elías sacó el detonador y lo levantó. «Sí, sobre eso». Impulsó el gatillo en lo más profundo de la aguja. El núcleo de fusión liberó energía y parpadeó momentáneamente por las paredes en temblores estructurales. Sacudieron el suelo. Elías retrocedió hacia el trono que había debajo. «La tercera carga», parpadeó. «Todo este lugar se derrumbará en 7 minutos. Eso es todo el futuro que te queda, católico». Kazosek se abalanzó agitando los brazos. Elías se apartó cortando un tendón cerca de la rodilla del alien. El general cayó, rugió y disparó un rayo. Desde su cañón de guantelete Elías giró el rayo, rozándole el hombro. La carne le ardió, gruñó, pero no se detuvo. Clavó su espada en el pecho de Thulz. Con todo el peso que le quedaba, los huesos crujieron. El alien se retorció arañando los brazos de Elías. «¿Crees que esto te hace mejor?». «Sí, se ocultulce. Sigue solo». Elías se inclinó hacia él y le dijo en voz baja: «Nosotros lo hacemos solos mejor que nadie». Arrancó la espada y el católico se derrumbó. El silencio volvió. Elías retrocedió tambaleándose, con el pecho jadeando y sangre brotando de debajo de él. Su sistema gritaba en rojo. La aguja tembló de nuevo. Se volvió hacia la consola central y abrió una línea de transmisión. «Solo una frecuencia. Verás, comandante. Si todavía están ahí fuera. Este es Capitán Elías Ren, Vorex 9N. El comando está neutralizado. General Thulz está muerto. Las instalaciones están preparadas. Colapso total en 6 minutos». Miró alrededor del trono. Los guardias. El fuego subiendo lentamente por las paredes. «Para que conste, dijeron que la Tierra ha enviado». Ansel solo quería demostrar que era suficiente. Apagó la transmisión. En detrás de él, el cielo se abrió y la parte superior de la aguja comenzó a arder desde el núcleo en Elías. Cogió hacia la plataforma central de observación, parpadeando con fuerza. Cada respiración le costaba un esfuerzo. Ya podía sentir cómo se le enfriaban las extremidades, pero al mirar hacia el horizonte en ruinas, el humo se arremolinaba hacia arriba.
como señales a las estrellas. Sonrió débilmente. No estaba allí para sobrevivir. Estaba allí para asegurarse de que recordaran la orden. La aguja se agrietó desde lo más profundo de sus cimientos. El núcleo de fusión que Elías había saboteado comenzó a emitir un zumbido grave que se extendió por las paredes como una última advertencia. Chispas brotaron de los paneles de controllos. Conductos de energía se partieron. La aguja tembló y se inclinó. El capitán Elias Rentz puso de pie en la plataforma central, con el pecho agitado y manchando su armadura de sangre en rayas opacas. El cuerpo sin vida de Quetzal yacía tendido bajo sus ojos, abiertos, pero vacíos. El trono que una vez se alzaba como un monumento ahora parecía pequeño junto al fuego que se elevaba por sus patas. Elías se dobló de rodillas y se apoyó contra un pilar, apretando los dientes con fuerza. «Vamos», murmuró. «Quédate en pie en Suud». Parpadeaba. Los sistemas fallaban. Las alertas de temperatura eran débiles. La IA implantada en su cráneo repetía el mismo mensaje. Daño catastrófico detectado. Movilidad al 22%. Signos vitales inestables. Lo ignoró y, arrastrando una pierna, cruzó la sala hacia la consola que había conectado con manos temblorosas. Activó el transmisor de largo alcance. No para pedir ayuda. No había ayuda que pudiera llegar. Al menos no para él. Pero alguien tenía que oírlo. La pantalla se iluminó con estática. Y luego una conexión débil. «Aquí, Capitán Elias», comenzó con voz ronca, apenas más que un susurro. Borax 9 ya no está bajo el mando alienígena. El general Situl se ha muerto. Esta aguja no resistirá. Otros 10 minutos más. Hizo una pausa para respirar. El aire estaba cargado de humo. Detrás de él, las paredes se derrumbaron ante la Confederación Terrestre Unida. «No enviasteis un ejército mí. Enviasteis a mí». No sé si fue valentía o desesperación. No importa nais lo que vine a hacer. Su mano libre buscó a tientas el chip encriptado en su bolsa lateral. Se oyó la voz de un niño a través del comunicador, grabada anteriormente a mí. Dijo a dónde correr. «Vi el triángulo rojo». Elias sonrió levemente. «Lo consiguió». Presionó el chip contra el transmisor. «Quienquiera que esté escuchando, encontraréis supervivientes en el pasillo este de los túneles. Niños, civiles. Les he conseguido una vía de escape. No dejéis que caigan en el olvido». Otro temblor sacudió la plataforma. El techo se agrietó y trozos de aleación negra cayeron estrepitosamente sobre las consolas y el resto de la galaxia. Continuó ahora, con más firmeza. «¿Visteis a Catholic burlarse la Tierra? ¿Le viste reír? Cuando enviamos a uno pensasteis que era un signo de debilidad, pensasteis que significaba rendición». Tosió con fuerza y luego estabilizó la respiración. «Entended. Esto no enviamos a uno porque no tenemos a nadie, más enviamos a uno porque, a veces, es lo único que hace falta». Miró hacia abajo, a su mano. Los dedos se le contraían las venas. Se oscurecían. «No soy un héroe ni siquiera un buen hombre, pero soy lo que pasa cuando llevas a la humanidad demasiado lejos». Se apoyó en la consola, expirando lentamente. Todo se oscureció. Las luces sobre él se apagaron una a una. «Aquí Capitán Ren desconectando». Terminó la transmisión. Afuera el cielo rugía. 3 horas más tarde, Vesfrigot Dauntless orbita exterior. «Borax 9, señal recibida», informó el oficial de comunicaciones con los ojos muy abiertos. «Tenemos imágenes que confirman la muerte de Cthulhu. Colapso estructural. Todo está aquí. General Amina Roth, jefa del sector Tierra 12. Operaciones». Se quedaron paralizados frente a la pantalla mientras se reproducía el último mensaje de Elías. Al final, ella tenía las manos apretadas. «Entró solo», susurró alguien. Roth no respondió. Solo asintió una vez. «Preparen las naves de transporte. Saquen a los civiles y envíen un mensaje al mando central.
¿Qué debe decir, señora? Ella volvió a mirar la pantalla, donde las últimas palabras de Ren resonaban. Díganles que un hombre detuvo una guerra en las salas de guerra de los imperios reptilianos. Las imágenes fueron analizadas, fotograma a fotograma, en el trono mundial de los líderes de la Horda Vornag, que detuvieron sus planes de asalto entre los cristales del enclave Kyrix. El silencio se apoderó del lugar. Se habían burlado de los humanos. Los habían llamado primitivos, dispersos, débiles. Ahora la galaxia veía la transmisión de nuevo. Veía al solitario soldado entrar en la fortaleza de un imperio y llevarlo a la ruina. Veían el cuerpo del general Catholic, el carnicero de 5 sistemas, muerto a los pies de un hombre. El mito de la invencibilidad se había hecho añicos, y en Zulioger volvía el miedo. En Vorex 9, una niña sucia y magullada, Parokan Vida, salió de un túnel excavado en los acantilados más allá de los escombros. Detrás de ella, más niños la seguían. Algunos adultos también. Algunos cojeaban. Otros llevaban a otros. Ninguno hablaba a ella. Sostenía algo en sus manos. Una etiqueta negra cubierta de ceniza, en la que estaba grabado un nombre, y Niren no lloraba. Solo caminaba hacia las naves Uk, que descendían hacia la seguridad, sosteniendo la etiqueta cerca de su pecho como una promesa en transmisión final recuperada del núcleo neural de Elias Ren. Ahora desclasificada. El núcleo neural de Elias Ren. Ahora desclasificado. Dijeron que enviamos a Ansoldedo. Lo calificaron de patético, pero uno era suficiente.